Señor, una vez más te damos las gracias por la obra que tú has hecho, que estás haciendo y que seguirás haciendo en nuestras vidas. Damos las gracias por este contexto de comunión no solo unos con otros, sino de comunión contigo, donde podemos experimentar tu presencia, donde podemos disfrutar, Señor, de la obra de tu Espíritu, donde podemos ser dirigidos por ti, instruidos por ti a través de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por la bendición, el privilegio que me das de estar con mis hermanos, aquellos hombres y mujeres que tú has escogido para ti mismo y que amas, en quien tú estás trabajando. Yo quiero rogarte, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones. En especial te pido por los corazones de la siguiente generación, de aquellas personas que estarán proclamando tu evangelio dentro de 20 o 30 años en esta comunidad local. Te quiero rogar, Señor, que tú nos formes, que tú labres nuestros corazones, de manera que podamos responderte a ti de una manera fiel y agradable, de una manera que es digna de ti. Lléname de tu Espíritu, Señor, y úsame para servir a mis hermanos, para su bien, su gozo y tu gloria. Por Cristo, amén. Amén. Bueno, pues la semana pasada terminamos viendo que el Señor en toda esta sección de la Epístola de los Gálatas nos ha estado animando a vivir dedicados a hacernos el bien el uno al otro. Voy a leerles una vez más el versículo 10. Dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. El Señor, por medio del mensaje que el pastor Edgar nos trajo la semana pasada, nos volvió a recordar en un pasaje más de la importancia de vivir practicando la comunión bíblica, de vivir caminando en amor entre nosotros, procurando la edificación de nuestros hermanos. Lo que voy a hacer ahora es que les voy a leer un compromiso congregacional que hizo una pequeña iglesia bautista en Inglaterra. Este compromiso lo hizo hace muchos años, lo hizo en 1790. Después de haber estudiado los mismos pasajes que nosotros hemos estado estudiando en Gálatas 6. Es un compromiso que creo yo resume bien lo que hemos estado escuchando ya por varias semanas, y nos va a ayudar a ver una vez más una visión de lo que es la comunión bíblica. Fíjate lo que estos hermanos escribieron. Dice: prometemos caminar amando a aquellos con quienes estamos conectados en el vínculo de la comunidad cristiana. Oraremos mucho los unos por los otros. Conforme tengamos oportunidad, nos asociaremos unos con otros para propósitos religiosos o espirituales. Aquellos de nosotros que estamos en situaciones de vida más cómodas que la de algunos de nuestros hermanos, con respecto a las cosas buenas de la providencia, las administraremos conforme tengamos la habilidad y veamos la ocasión para suplir las necesidades de los que tienen menos entre nosotros. Llevaremos las cargas unos de otros. Simpatizaremos con los afligidos en cuerpo y alma.
en la medida en la que conozcamos su caso en sus tiempos de tribulación. Y como vayamos viendo la ocasión, nos aconsejaremos, nos alertaremos y nos animaremos el uno al otro. Velaremos el uno para con el otro por su propio bien. Cuidadosamente evitaremos ofender a otros o tomar ofensa de los demás. Nuestra firme resolución como iglesia será cumplir la ley de Cristo. Qué bonito pacto, ¿verdad? Yo puedo decirles que es un gozo, hermanos, para nosotros oír y atestiguar de múltiples manifestaciones de comunión bíblica como esta entre ustedes, conforme estamos siguiendo a Jesús juntos. Que nunca se nos olvide que eso es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad, hemos estado viendo en Gálatas, es vivir en comunión bíblica unos con otros. Eso es lo que refleja el carácter de Cristo de una manera mucho más palpable y potente entre nosotros. Y esa comunión bíblica contribuye como pocas cosas para nuestra santificación. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a terminar esta sección de Gálatas que nos tomó como 8 mensajes. Y vamos a terminar viendo una última expresión de comunión bíblica que debe de existir en la iglesia también. Y es una expresión de comunión bíblica que surge o que debe de surgir entre los pastores de la iglesia y los miembros que los pastores han sido llamados a discipular. Esta expresión la tenemos en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Y aquí vamos a aprendemos que el Señor llama a los pastores a practicar la comunión bíblica con la congregación, enseñándoles la palabra de Dios, compartiendo con ellos la palabra de Dios. Y que el Señor llama a la congregación a practicar la comunión bíblica con sus maestros, compartiendo de los bienes materiales que el Señor les ha dado. Ese compartir de la congregación sucede básicamente el día de hoy a través de la entrega regular de sus diezmos y de sus ofrendas. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de la remuneración económica que reciben los pastores por su labor. Y podemos decir bien rápidamente que como sus pastores, hermanos, le damos gracias a Dios que al hablar de este tema, no tenemos que hacerlo de una manera correctiva, sino afirmativa. No solo afirmativa, sino también informativa. Afirmativa porque ustedes son una congregación bien noble. No solo bien noble, sino bien generosa. Y sus pastores estamos bien cubiertos. Informativa también porque el Señor se está moviendo entre nosotros y está agregando a manos llenas a creyentes a esta congregación local. Y es bien sano y benéfico para ellos y para el avance del evangelio que todos seamos instruidos en este mandato bíblico, en especial la siguiente generación. En especial la siguiente generación en la que el Señor está obrando de una manera hermosa. Y como orábamos ahorita, necesitamos que ese obrar afecte nuestro corazón para que forme sus propósitos y sus pasiones en nosotros, para que su reino avance poderosamente en los siguientes años. El título del mensaje que vamos a ver el día de hoy es Comparte con el que te enseña. Y lo vamos a ver en 2 puntos, como ya les comenté, de Gálatas capítulo 6, versículo 6. Leo la palabra de Dios de la versión de las Américas. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena
con el que le enseña. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Punto número 1. Los pastores practican la comunión bíblica con los miembros de la congregación principalmente a través de la enseñanza de la palabra. Recuerda esto conmigo. El Señor formó su iglesia para discipular a su pueblo. El Señor formó su iglesia para que su pueblo escogido sea discipulado, para que sus hijos, para que sus hijas lo conozcan, para que sus hijos y sus hijas aprendan a adorarlo, para que aprendan a relacionarse con Él, para que aprendan a confiar en Él, a vivir para Él, a ser como Él, a servirlo a Él, a proclamarlo y a glorificarlo en este mundo. Ahora, ese discipulado sucede principalmente a través de la enseñanza de la palabra. Y para que eso suceda, lo que Dios hace es que llama a hombres y los capacita con dones y con su espíritu para ese fin. De entre todas sus ovejas, el Señor escoge a algunos, a los menos indicados, la mayoría de las veces. Escoge a algunas personas, los toma y forma pastores en ellos. Y luego los llama y los capacita para que pastoreen a su pueblo, para que sirvan a su pueblo, para que discipulen a su pueblo. De verdad que sus hijos puedan caminar en plenitud en Él y en la buena voluntad de Él para sus vidas. Quiero que veamos rápidamente otro pasaje que nos enseña esto. Está en Mateo 28, 18 al 20. Es el pasaje conocido como la Gran Comisión. Es Jesús hablando. Dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Algunas personas dicen que este pasaje describe lo que es la misión de la iglesia, el para qué existe la iglesia. Y de una manera bien clara nos dice que el Señor la instituye para que se hicieran discípulos suyos de todas las naciones. Ahora, ¿cómo se da ese discipulado? Se da a través de la enseñanza, a través de la enseñanza de sus mandamientos, a través de la enseñanza de la palabra. Esto que estamos viendo básicamente nos ayuda a ver cuál es la función de un pastor, cuál es su descripción de trabajo más básica, por así ponerlo. ¿Cuál es el principal servicio o bien que un pastor es llamado a ofrecerle a la congregación que el Señor le ha llamado a servir? ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Podríamos ponerlo así: enseñar la palabra de Dios. Es la descripción de trabajo más básica de un pastor: enseñar la palabra de Dios. Porque es a través de la enseñanza de la palabra de Dios que el Espíritu Santo se mueve, obra en ustedes, los transforma y los santifica. Ahora, para aquellos de ustedes que les gusta leer mucho el Nuevo Testamento, pudieran decirme que hay otras dos funciones que el Nuevo Testamento describe acerca del trabajo de un pastor. Una de ellas es gobernar la iglesia y otra de ellas es equipar a los santos para la obra del ministerio. Podemos decir esto: aún el gobierno y el equipamiento que el pastor le da a la iglesia es por medio de la enseñanza de la palabra. ¿Por qué?
Porque es el Señor el que nos gobierna. ¿Y cómo nos gobierna? Nos gobierna por medio de su palabra. Y es el Señor el que nos equipa. ¿Cómo nos equipa? Nos equipa por medio de su palabra. Ahora piensa esto conmigo. ¿Cómo conecta eso con la comunión bíblica? Recuerda conmigo qué es la comunión bíblica. La comunión bíblica, entre otras cosas, es compartir unos con otros de lo que el Señor nos ha dado. Cuando dos creyentes se reúnen y comparten el uno al otro lo que el Señor les ha dado, experimentan comunión bíblica. Cuando los pastores comparten con la congregación las enseñanzas que el Señor les ha dado en oración y estudio de la palabra, están practicando comunión bíblica. Mira, el pastor es un miembro de la iglesia también. Los pastores suyos somos miembros de la iglesia. Y nosotros practicamos la comunión bíblica con ustedes obedeciendo los mandamientos bíblicos que tienen la frase los unos a los otros. Cuando los pastores caminamos con ustedes en obediencia a esos mandamientos donde nos llaman a servirnos y amarnos el uno al otro, estamos teniendo comunión bíblica. Sin embargo, el pastor o los pastores han sido principalmente llamados y dotados por el Señor para expresar comunión bíblica de una manera distinta a los demás miembros de la iglesia. Y esta manera es enseñando la palabra de Dios. Porque es a través de esa enseñanza que los pastores compartimos con la congregación de los dones o los bienes espirituales que el Señor nos ha dado. Mira, esto que estamos viendo también aclara y sirve, ayuda a que tú veas qué es lo que debes de esperar de tus pastores. Trata de contestar esa pregunta. ¿Qué esperas de tus pastores? ¿Qué es lo que tú buscas que celosamente traigan a su vida, a tu vida? ¿Cuál es el principal tipo de servicio o de comunión que tú esperas que los pastores traigamos a tu vida? Vamos a decir esto. Definitivamente, yo quiero animarte a que el principal servicio que los pastores de la congregación traigamos a tu vida no sea que te demos por tu lado. Que no sea que te digamos lo que tú quieres escuchar. Que no seamos personas que te demos palmaditas en la espalda y te hagamos sentir bien. Que no seamos personas que gobernemos la congregación y armemos actividades o eventos atractivos que fomenten una buena vida social para ti o tu familia. Que no seamos personas que ajustemos la agenda de la iglesia a tus preferencias personales. Que no seamos personas que tengamos un afán o un deseo de dar mensajes entretenidos o inspiradores. Que no seamos personas que queramos ser magníficos oradores, que muevan tus emociones, como si fuéramos youtubers o influencers. No se rían porque sí hay pastores así. No que armemos actividades que te hagan sentir bien o que armemos actividades que colaboren a que tú sientas que tu vida tiene propósito. No en que seamos tus amigos. No en que seamos personas que estén disponibles para ti en el momento que tú quieras. Que por cierto, eso es imposible, ¿verdad? Sino que sean hombres. Yo quiero invitarte a que tú ores por esto. Que sean hombres que en temor y temblor
te preparen a ti para la eternidad. Hombres que por medio de la enseñanza fiel e íntegra de la palabra te preparen para el día en que te encuentres con Jesús y le rindas cuentas. Ora por eso. Pídele al Señor que te dé hombres que te enseñen la palabra de Dios con claridad, con firmeza, con amor, que te estén ayudando por medio de sus esfuerzos a que no te autoengañes, a que no concluyas que porque vienes a la iglesia, que porque participas de las actividades de la iglesia vas a estar bien con Dios en el día final, sino hombres que te recuerden que lo que tú siembras cosecharás. Hombres que te empujen a refugiarte solo en Cristo y a esperar solo en Él y en su sacrificio para tu salvación final. Hombres que estén buscando por medio del Espíritu Santo servirte lo mejor que pueden para ayudarte a que tu único refugio sea Cristo Jesús y lo que Él hizo por ti en la cruz. Y que al mismo tiempo, aunque no podamos entenderlo de una manera perfecta y sincronizarlo de una manera perfecta, pastores que te recuerden que tus decisiones y tus acciones importan. Que lo que tú siembres en esta vida, ya sea por medio del Espíritu o para la carne, tendrá consecuencias presentes y eternas. Era lo que veíamos bien la semana pasada. Este es el tipo de valores que nosotros como equipo pastoral aspiramos. Y queremos animarlos a que ustedes oren y busquen hombres así. Oren para que el Señor nos convierta cada vez más en hombres así y que el Señor nos ayude a mantenernos como hombres así. Necesito decir esto. Es una bendición, hermanos, y un desafío servir a una congregación como ustedes, porque sabemos que celosamente es lo que ustedes están buscando. Sabemos que celosamente lo que ustedes están buscando es la enseñanza fiel e íntegra de la palabra de Dios. Cada vez que alguno de nosotros, algunos de sus pastores, entramos en contacto con ustedes, ya sea por medio de un mensaje dominical, en un equipamiento o en una consejería, cada vez que escuchamos sus preguntas y sus inquietudes, palpamos eso. Entendemos, somos recordados. Esta gente no está jugando aquí. Esta gente no está jugando, están sinceramente buscando a Jesús. Yo puedo decirles a nombre de mis hermanos, del equipo pastoral, que es nuestro privilegio practicar la comunión bíblica con ustedes, compartiéndoles a Cristo Jesús a través de la enseñanza de la palabra. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Una de las maneras en las que los miembros de la iglesia practican la comunión bíblica con sus pastores es compartiendo con ellos de lo bueno que el Señor les ha dado. Una de las maneras. Si dijimos ahorita que la principal manera en la que los pastores practican comunión bíblica con la congregación es enseñando la palabra de Dios, ahora estamos diciendo que una de las maneras, no la principal, una de las maneras en las que los miembros de la iglesia practican la comunión bíblica con sus pastores es compartiendo con ellos de lo bueno que el Señor les ha dado. Así como los pastores practican la comunión bíblica con la congregación de una manera distinta,
también la congregación practica la comunión bíblica con sus pastores de una manera distinta. Me estoy incluyendo aquí porque aunque soy pastor, yo también soy miembro de la iglesia y por la gracia de Dios yo también tengo pastores. Por la gracia de Dios yo también tengo pastores. ¿Y cuál es esa manera distinta en que los miembros de la iglesia comparten o practican la comunión bíblica con sus pastores? Compartiendo con ellos de lo bueno que el Señor les ha dado. Ve conmigo otra vez ahí el versículo 6 de Gálatas. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Que aquellas personas que reciben instrucción de la palabra de Dios, y la palabra en griego que se utiliza ahí para describir a esas personas son los catecúmenos. Los catecúmenos, que son los que reciben instrucción de la fe, donde viene el término catecismo, catecúmenos. Nos dice que aquellas personas que reciben instrucción de la fe, que son instruidos por la palabra de Dios, deben compartir de lo bueno que el Señor les ha dado con sus maestros. Compartir toda cosa buena tiene una connotación de compartir bienes materiales. El teólogo John Stott lo puso de una manera bien sencilla en su comentario al libro de los Gálatas y básicamente dice que lo que el apóstol enseña es que el que recibe instrucción bíblica es llamado a compartir económicamente para la manutención de su maestro. Como nos dice el apóstol Pablo en otras partes de la Escritura, si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que de ustedes cosechemos lo material. Es lo mismo que está enseñando el apóstol Pablo aquí. La palabra que se utiliza aquí en Gálatas 6:6 para explicar esta dinámica, donde los miembros comparten de lo bueno que el Señor les ha dado con sus maestros, es la palabra koinoneo. ¿Que a qué les suena esa palabra? A koinonía. Tiene la misma raíz a la palabra koinonía. ¿Qué significa la palabra koinonía? Comunión. ¿Qué es lo que nos ayuda a ver esto? Nos ilustra cuál es el espíritu que debe de haber detrás de esta práctica, donde los miembros de la iglesia comparten económicamente con sus maestros, con sus pastores, según lo que el Señor les ha dado. Y básicamente nos está diciendo, esta práctica es simple y sencillamente una expresión de comunión en amor. Gálatas 6:6 se encuentra dentro de toda esta porción del capítulo 6 de Gálatas, donde el Señor nos ha estado hablando vez tras vez de la comunión bíblica, donde nos está animando a llevarnos los unos las cargas de los otros, donde nos ha estado invitando a cumplir la ley de Cristo, donde nos ha estado llamando a amarnos unos a otros, a hacernos el bien el uno al otro según tengamos oportunidad. Cuando tú compartes de lo bueno que el Señor te ha dado con tus pastores o maestros, estás practicando comunión bíblica. Estás cumpliendo la ley de Cristo. Es decir, en amor, estás dándole un bien a aquellas personas que el Señor ha llamado a servirte con la palabra. Mira, ¿cómo compartimos toda cosa buena el día de hoy con los que nos enseñan? ¿Cómo sucede eso en la iglesia el día de hoy? Ese compartir se da principalmente a través de la entrega de los miembros y de los diezmos y las ofrendas que los miembros de la congregación le entregan al Señor en adoración
semana tras semana. El Señor nos llama a compartir de lo bueno que el Señor nos ha dado con nuestros pastores y maestros. ¿Cómo se da eso el día de hoy? A través de la entrega fiel, generosa de nuestros diezmos y ofrendas al Señor semana tras semana. Entendemos, hermanos, que es bíblico que los pastores, los maestros de la iglesia, los líderes espirituales de la iglesia sean sostenidos económicamente el día de hoy por la iglesia. Así como los líderes del Antiguo Testamento, los líderes religiosos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, eran sostenidos por los israelitas cuando recibieron la tierra prometida. Acuérdate conmigo de esto. En el Antiguo Testamento había 12 tribus de Israel, 12 tribus. Y de esas 12 tribus, el Señor aparta a una para él. ¿Cuál era esa tribu? Los levitas. Y el Señor llamó a los levitas a que los sirvieran a él en el templo, por medio de la práctica de los sacrificios religiosos y todo el sistema de mandamientos que el Señor le encargó a los levitas. Ahora, los levitas no recibieron una porción de la tierra prometida como sus demás hermanos. A las otras 11 tribus de Israel, el Señor les dio una tierra para que ellos la trabajaran. Y los levitas no recibieron tierra. Lo que los levitas recibieron es que el Señor le encargó a las otras 11 tribus que diezmaran de los productos que salían de su tierra y que ese diezmo iba a ser para la manutención de los levitas, que diezmaran del producto de su tierra. Quiero que lo veas conmigo, Números 18, 24. Fíjate lo que dice. Porque el diezmo de los israelitas, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, en cuanto a ellos les he dicho, entre los israelitas no tendrán heredad. Quiero que veas ese principio conmigo que tenemos desde el Antiguo Testamento. Los hombres a quien el Señor llamó a servirlo a él, sirviendo a su pueblo por medio de sus servicios en el templo, eran sostenidos económicamente por el pueblo que se beneficiaba de su servicio. ¿Lo viste? Vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor enseña que los que sirven en el ministerio deben recibir un sueldo por su labor. En pocas palabras, deben de ser remunerados por su trabajo. Y ese sueldo, ¿de dónde debe de provenir? De aquellas personas que se benefician de su trabajo. Es decir, la iglesia que es discipulada, la iglesia que es pastoreada, que es instruida por sus pastores, tiene la responsabilidad de aportar económicamente para contribuir para un sueldo para ellos. De manera que sus necesidades materiales, tanto de ellos como de sus familias, sean cubiertas. Vamos a ver eso en 1 Corintios 9, versículo 13. En este pasaje el apóstol Pablo está hablando de la manutención económica de los que sirven en el ministerio de la palabra. Y él se está aquí en este pasaje apoyándose de una manera precisa en cómo los sacerdotes del Antiguo Testamento en el templo eran sostenidos por los israelitas. Velo conmigo. 1 Corintios 9, 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, ¿del altar reciben su parte? Así también ordenó.
Fíjate la palabra ahí. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. El Señor llama a hombres al ministerio. El Señor es el que los escoge. El Señor es el que le da dones a esos hombres. ¿Dones para qué? Para que le enseñen su palabra a sus escogidos, para que los discipulen. Y es el Señor el que ordena, el que le pide a su iglesia que le provea un sueldo a esos pastores para que puedan vivir del Evangelio. El que armó esta dinámica, hermanos, es el Señor, no nosotros. Sus pastores estamos aquí porque Él lo decidió. No porque nosotros hayamos levantado la mano o nosotros nos hayamos voluntariado. Fue el Señor el que nos llamó a que dejáramos nuestra trayectoria profesional para estar dedicados sirviéndolos a ustedes. Y fue el Señor el que estableció que nosotros, sus pastores, recibamos un sueldo por nuestro trabajo. Un sueldo que proviene a través de los diezmos y las ofrendas que ustedes le entregan al Señor semana tras semana. Ahora, miren, este pasaje, entre otras cosas, nos ayuda también a ver quién es el patrón de los pastores. Aunque el Señor los utiliza a ustedes para proveerle un sueldo, a nosotros los pastores, para proveernos un sueldo, no quiere decir que los pastores seamos sus empleados. El patrón es el Señor. Él es el que es nuestro patrón. Él es el dueño de esta congregación, a quien nosotros somos llamados a servir y a agradar, no son a ustedes, sino al Señor. Porque es el Señor el que nos puso aquí. Es el Señor el que es dueño, no solo de nuestras vidas, sino de todas nuestras posesiones. Y es el Señor el que instituyó que los pastores, aquellas personas que han sido llamadas a servirlos a ustedes, a discipularlos a ustedes, por medio de la predicación de la palabra, recibamos una remuneración económica por nuestra labor. Vamos a ver otro pasaje en 1 Timoteo 5. Fíjate lo que dice. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el trabajo de un pastor es de gobierno por medio de la enseñanza de la palabra, sí, y que debe de ser un trabajo arduo. Lo que proyecta la palabra que se utiliza aquí para que se traduce en nuestras Biblias como trabajo, es la palabra en griego kopiao, que básicamente describe una labor ardua, un trabajo arduo, labor que lleva a una persona hasta el cansancio. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que aquellas personas que trabajan entre ustedes hasta el cansancio son dignos de un salario, dignos de un salario. Cuando la Biblia habla aquí de que los pastores somos dignos de un salario, está diciendo que los pastores deben de recibir más que una ofrenda que los ayude a que no se mueran de hambre y que tengan un lugar donde vivir. Está diciendo un
salario, una remuneración económica de la cual ellos son dignos de recibir. Velo conmigo. El obrero es digno de su salario. Otra forma de plantear ese mismo enunciado es: el obrero es merecedor de su salario. Podemos decir algo aquí bien rápido, hermanos. Aunque los pastores no somos sus empleados, eso no significa que seamos intocables. Eso no significa que seamos intocables. Esa dinámica donde el pastor es intocable y nadie le puede decir nada, no solo no es bíblica, sino es tremendamente peligrosa y dañina para la iglesia. Los pastores hemos sido llamados a servir al Señor trabajando arduamente para ustedes, trabajando arduamente en la enseñanza de la palabra, y se nos paga por ello. Y pudiéramos decir esto: si alguno de ustedes ve que alguno de sus pastores no está trabajando de una manera ardua hasta el cansancio, es correcto y sano que ustedes se acerquen y le digan a lo mejor a otro de otra persona del equipo pastoral, y le digan: ¿saben qué? Yo no veo a este pastor trabajando de una manera ardua. Les aseguro que ese ejercicio probará ser beneficioso para ustedes y para la iglesia. Los pastores hemos sido llamados a trabajar arduamente para discipular a las ovejas, y es nuestra bendición poder hacerlo con ustedes. Vamos a decir ahora esto: ¿cómo se establecen los salarios de los pastores aquí en Gracia Soberana? Ya vimos que la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario, que los pastores son dignos de un sueldo. Bueno, ¿cómo se establecen esos sueldos? Podemos decir esto: los diezmos y las ofrendas que ustedes entregan cada semana le pertenecen al Señor, no nos pertenecen a nosotros los pastores. Y esos diezmos y ofrendas son utilizados para pagar toda la operación del ministerio local y extralocal de esta iglesia. Es decir, se pagan los servicios del edificio, se paga el sueldo del staff, se paga en parte los gastos de las actividades extralocales en las que la iglesia está involucrada, y a los pastores se nos paga un sueldo fijo a través de esos diezmos y esas ofrendas. Los sueldos de sus pastores son fijos. Eso significa que no varían con el comportamiento de los diezmos y las ofrendas. Eso significa que los sueldos no varían si la congregación aumenta de tamaño. Eso significa que los sueldos de los pastores no varían si el número de diezmadores aumenta o si la cantidad de recursos que se recogen los domingos incrementa. Los sueldos fijos de los pastores son determinados en consejo, en pluralidad, no de una manera arbitraria. Están basados en un tabulador según la función pastoral que cada uno de nosotros desempeñe. Esos sueldos son entregados vía nómina cada quincena y son pagados por el equipo administrativo y de finanzas que supervisa un miembro de esta iglesia local, que es Laura García o Laura Mesa, no sé cómo la conozcan. Ella trabajó muchos años en el área de Contraloría, en una maquiladora aquí en esta ciudad, y el día de hoy tenemos nosotros la bendición de que trabaje supervisando, por así ponerlo, todos los gastos que se incurren
tanto en la iglesia como en la escuela. Los sueldos de sus pastores están sujetos también, hermanos, a ser auditados por otros pastores de nuestra familia de iglesias, de Gracia Soberana México, que son hombres íntegros y piadosos, que han servido al Señor fielmente por años. Yo tengo el gozo de compartirles esto, hermanos. Las finanzas de la iglesia, lo que reciben sus pastores, está a los ojos de muchas personas, y personas íntegras que han servido al Señor fielmente, y que ahora la nueva generación de pastores tenemos el reto de imitar. También necesito decir, hermanos, que gracias a la generosidad de ustedes, el monto que nosotros, sus pastores, recibimos es suficiente. Nos permite cubrir las necesidades de nuestras familias bien. Estamos bien cubiertos, hermanos, y no necesitamos más. Así que gracias una vez más. Cuando surgen otros gastos en nuestras vidas, como en las vidas de todos ustedes, y que nuestros sueldos no alcanzan a cubrir, el que nos llamó provee. Así como provee para ustedes, así como provee para ustedes también. Él nos llamó, Él suple y Él cuida de nosotros. Por lo que podemos decirles, estamos bien, hermanos. Estamos bien cubiertos, tenemos lo suficiente, y queremos una vez más darles las gracias. Ahora, también podemos decir que nuestros sueldos pudieran ser conocidos por ustedes si lo desean. Si algún miembro de la iglesia tiene una inquietud genuina y quisiera saber cuánto ganamos sus pastores, tú puedes acercarte con toda confianza, hacer una cita en la oficina, y nosotros te decimos cuánto ganamos, ¿verdad? Sin problema. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de estas cosas? ¿Por qué? Número uno, porque la Biblia lo habla. Por eso, simple y sencillamente porque la Biblia lo habla. Nosotros hemos estado trayendo a sus vidas, estudiando juntos como iglesia, el Evangelio a través de la epístola de los Gálatas. Y aquí en Gálatas, el Señor puso eso. Otra de las razones por las que traemos esto es porque hablar del tema de los diezmos y las ofrendas y la remuneración de los pastores es provechoso para ustedes y contribuye para el avance del Evangelio. ¿Por qué es provechoso para ustedes? Porque pocas cosas revelan tanto nuestro corazón como la manera en la que manejamos nuestro dinero. Había una persona que dijo, el uso que nosotros tenemos con nuestro dinero es como la resonancia magnética de nuestro corazón. Y vaya que lo es, ¿verdad? Es bien reveladora. Mira, considera conmigo esto. ¿Qué revela del corazón de un miembro de esta iglesia que se está viendo beneficiado del ministerio de esta iglesia y que no diezma? ¿Qué revela eso? Pues algo que revela es falta de gratitud. Algo que revela es falta de aprecio también por lo que el Señor está haciendo en su vida a través de esta iglesia local. Recuerda conmigo que la Escritura nos enseña de una manera clara que nuestras ofrendas económicas son una expresión natural de nuestra adoración al Señor. Nuestro amor por Cristo, nuestro amor por su reino, no solamente es ilustrado a través de nuestros cantos fervientes, no solamente es ilustrado a través de lo mucho que conocemos la Biblia.
sino que nuestros diezmos y nuestras ofrendas también son una expresión natural de nuestra adoración a Jesús. Recuerda conmigo que dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes. ¿A quién honras cuando tú diezmas y ofrendas? Al Señor. Honras al Señor. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Nuestras ofrendas glorifican al Señor y contribuyen para el avance del reino de los cielos. Por lo que tengo que hacerte esta pregunta: ¿cómo estás en esta área de tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en el área de tus diezmos y de tus ofrendas? ¿Cómo reacciona tu corazón a este llamado bíblico de compartir con tus pastores y con el avance del reino en México y en el mundo por medio de lo bueno que Dios te ha dado a ti? ¿Cómo reacciona tu corazón? Y mira, cuando estaba preparando este mensaje, yo estaba pensando en la importancia que la siguiente generación abracemos esto. ¿Quién es la siguiente generación? Básicamente son personas que tienen a sus hijos, ya sea en el ministerio de los deltas, de los adolescentes, de los niños, en cunero o que estén jóvenes. Todos esos. Esos somos la siguiente generación. Es importante que nosotros monitoreemos cómo estamos reaccionando ante este mensaje, porque nosotros hemos recibido mucho. Ya la generación que va delante de nosotros, ellos ya fueron generosos. Ellos ya pagaron el precio del evangelio. Ellos nos entregaron todo esto, hermanos. Ustedes y yo lo estamos recibiendo. Y ahora nos toca a nosotros en los siguientes años servir a Jesús y proclamar su nombre por medio de lo que Él nos ha dado y según lo que Él nos llama a hacer. Es Él el que nos está llamando a esto. Y mira, esto que te estoy diciendo, no te lo digo por nosotros. Te lo digo por ti y por el reino. De nuevo, mira, si tú ofrendas más fielmente, nuestro sueldo no va a aumentar. ¿Ok? Si tú ofrendas más fielmente, nuestro sueldo no va a aumentar. Lo que sí va a aumentar es el fruto que aumente en tu cuenta en el cielo. Lo que sí va a aumentar es el impacto que tenga tu vida en el reino. Mira, si nosotros crecemos como iglesia local en fidelidad y generosidad en esta área, hermanos, en el dar de nuestros recursos económicos fielmente y generosamente, lo que sí va a aumentar y va a seguir aumentando es la capacidad que tenemos como iglesia local de tener un mayor alcance en nuestra comunidad, en México y en el mundo. Eso es lo que sí va a aumentar. Déjenme darles unos ejemplos. Mira, esto es algo que el Señor está haciendo. Nosotros vamos detrás del Señor. El Señor el que está ensanchando nuestros hombros como iglesia. Es el Señor el que está ensanchando nuestra influencia como congregación local. Es por eso que entendemos que nos está llamando a ser más fieles en esta área. Mira, déjame darte unos ejemplos. En un mes va a regresar Arturo de la Fuente a la iglesia. Después de haber estado preparándose en el Colegio de Pastores de Gracia Soberana allá en Louisville.
¿qué va a hacer Él? Él va a regresar a servirnos como iglesia. Y Él necesita un sueldo que como iglesia podremos cubrir solo si crecemos en fidelidad y generosidad con nuestros diezmos y ofrendas. Solo así podremos cubrir el sueldo de Arturo. Mira, el Señor nos está abriendo puertas como congregación para contribuir al avance del reino en otras partes de México. Es Él el que lo está haciendo. Él es el que abrió una iglesia en Guajuapan. Él es el que abrió una iglesia allá en Reynosa, donde hay hombres que nosotros amamos, que están dando sus vidas para proclamar a Jesús ahí, con congregaciones que todavía no son formadas, congregaciones que no pueden mantener a sus pastores. No pueden mantenerlos. Y es el Señor el que nos ha dado el privilegio como iglesia de nosotros, como congregación local, contribuir para el sustento económico de ellos también. Y no solo eso, sino que de una manera soberana, hermanos, el Señor está atrayendo familias a la iglesia de diferentes partes de México y del mundo. 2 ejemplos. Aquí está Justo Casasa con su familia. Ellos vienen aquí y vienen a aprender de nosotros como congregación local. Están siendo preparados teológicamente con el objetivo de ¿qué? De salir de aquí, ir a proclamar el nombre de Jesús a otra parte de México. Están haciéndolo fielmente. Ellos van a necesitar ser mantenidos por iglesias que no van a poder mantenerlos. Y nosotros como congregación local tenemos esa bendición de poder contribuir a su manutención también. No solo Justo, sino también Mano y su esposa, que están aquí y pronto van a salir a proclamar a Cristo en otro país. Es el Señor el que nos está abriendo estas puertas, hermanos. Y lo que entendemos es que nos está llamando a nosotros a responder. Mira, nosotros como la siguiente generación hemos recibido mucho. Nosotros, no solo hasta nuestra paternidad ha sido influenciada y bendecida por la instrucción y los ejemplos y los errores de las generaciones que nos han antecedido. Nosotros tenemos todo esto, pero la pregunta es si nosotros, aunque tengamos un mayor entendimiento del Evangelio, una mayor comprensión de la Escritura por todo lo que hemos recibido, la pregunta es si nosotros tenemos el corazón que tenían las personas que nos anteceden. Estas personas, y hay muchos de ellos aquí, sentados, que han estado fielmente en esta iglesia por años y que han entregado de su tiempo y de sus recursos para que el reino avance. Esas personas que a veces tú y yo, como tenemos mucho de teología, a veces vemos menos. Bueno, la pregunta es si nosotros tenemos el corazón de ellos. Un corazón sacrificial por Cristo y por su reino. Lo que entendemos que el Señor nos está llamando por medio de estos pasajes. Así que quiero invitarlos, hermanos, a que contribuyamos de una manera fiel para el avance del Evangelio a través de nuestra generosidad y nuestra fidelidad en nuestros diezmos y ofrendas. Y que lo hagamos en un espíritu de comunión, apreciando la labor de nuestros pastores, de los hombres que el Señor ha llamado a servirnos con la palabra, y que lo hagamos con fuego en el corazón, buscando que Cristo sea enaltecido por medio de nuestros recursos, no solo en esta iglesia local, sino en nuestra comunidad, en México y en el mundo. Amén.
Vamos a orar.